Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es una gran bendición poder compartir este año bíblico con cada uno de ustedes. En estos últimos capítulos hemos estado viendo la vida de Abraham. Cómo es que Abraham obedece con fe, abandona su tierra, deja a sus familiares y sale a una tierra que no conoce. Anda por toda la tierra de Canaán por muchos años y era la tierra que era su heredad de él. Ya había desterrado a su hijo Ismael, como vimos en el capítulo anterior. Y hoy, en el capítulo 22, pues estamos llegando a las últimas escenas de la vida de Abraham. El patriarca está viviendo en Beerseba. Aparte de que era rico, era reconocido por todas las personas del lugar como un hombre poderoso, un príncipe, y era honrado por todos ellos. Tenía muchísimos siervos. Isaac, el hijo de la promesa, había llegado a la juventud. Él está como a punto de disfrutar, digámoslo así, de una vida plena con las promesas cumplidas de Dios. Se halló frente a una prueba mayor que todas las que había tenido anteriormente. Y a través de esta historia, de esta prueba que se le hace a Abraham, se iba a explicar claramente el plan de la redención, de modo que no necesitemos errar o imaginarnos cosas, no solamente a nosotros, sino también a todo el universo. Y vamos a comenzar a leer el versículo 1. El libro de Génesis, capítulo 22. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, Lo llamó Dios. sí, aquí estoy. En este primer versículo, lo primero que notamos es que Abraham había platicado tantas veces con Dios, había escuchado su voz en tantas ocasiones que él inmediatamente reconoce que es la voz de Dios la que le está hablando. Eso es algo que nosotros necesitamos aprender a hacer, a reconocer la voz de Dios, para que cuando Él nos llame sepamos que Él es el que nos está hablando y así podamos obedecer. De otro modo va a ser imposible que obedezcamos. Cristo dijo en su ministerio terrenal: mis ovejas oyen mi voz, ellas me conocen y me siguen. Y Dios le continúa diciendo a Abraham: Toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. La orden que se le da a Abraham es clara, llega a su corazón bien fuerte porque se le menciona el nombre del hijo. Él podría haber dicho: bueno, ahorita voy y busco a Ismael y entonces hacemos el sacrificio con él. Pero no, se le dice: tu hijo Isaac, al que tú amas, el heredero de la bendición. Si Isaac hubiese muerto por algún accidente o por alguna enfermedad, eso le hubiera dolido un montón a Abraham, porque era el hijo de la promesa. Pero ahora se le está pidiendo a este padre, a Abraham, que sacrifique a su propio hijo con su mano. Y Satanás estaba listo para decirle a Abraham que se estaba engañando. Y era una prueba compleja, porque ahora nosotros podemos distinguir la voz de Dios porque todo en un escrito está. Está basado en lo que dice todos los profetas anteriores. Bueno, podemos tener seguridad de que es la voz de Dios la que nos está hablando. Pero en este caso, Abraham sabía que estaba la ley de Dios que dice: no matarás, y como que se le estaba poniendo algo en contra de la ley de Dios a hacer. En su mente, Satanás le pudo haber dicho: bueno, pues Dios no te puede pedir lo que una vez ya prohibió. La historia nos dice que Abraham sale después de escuchar la voz de Dios y fue hacia los lugares donde Dios se le había aparecido anteriormente a través de Cristo y de los ángeles, y comienza a orar y a buscar que Dios le dé la certeza, la confirmación de que realmente le ha dado ese mandato. Cuando está ahí afuera, dice que vio las estrellas y se acordó de esa promesa que se le había hecho hace más de 50 años, donde sus descendientes serían como las estrellas del cielo, incontables. Y Abraham dice: ¿cómo se va a cumplir esa promesa si ahora voy a sacrificar a mi hijo? Aún así, aunque no llegaron mensajeros celestiales para darle la confirmación de que había escuchado la voz de Dios, Abraham no se atrevió a desobedecer. Y la orden de Dios: toma ahora a tu hijo Isaac, a quien amas, seguía resonando en sus oídos. Y Abraham decide obedecer, a pesar de que era algo complejo y era algo difícil. Él había aprendido a obedecer a Dios en todo lo anterior de su vida y podía obedecer en esto más difícil. Dice la historia que vuelve a su tienda, fue a ver a Isaac,
pues ustedes saben, uno que es joven, le encanta a uno dormir. Isaac estaba en la juventud y estaba durmiendo pacíficamente, era temprano en la mañana y fue después a ver a Sara. Él quería compartir con alguien esa responsabilidad, ese problema que lo estaba agobiando y sin embargo dijo, no, no se lo voy a decir, porque él sabía que el amor de Sara por Isaac iba a hacer que no obedeciera la voz que Dios le había dicho. Entonces dice el versículo 3. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano. Ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Abraham regresa a su tienda y entonces le dice a su hijo el mandato que había recibido de Dios de ir a sacrificar, de hacer un sacrificio a un lugar distante. Esta orden o este acto no fue tomado como algo extraño de parte de Abraham. En muchas ocasiones Dios ya le había pedido que hiciera sacrificios en lugares distintos, entonces no es algo extraño para Isaac. Lo han hecho anteriormente y saben las cosas que hay que llevar para el holocausto. Se alista la leña, se carga sobre el asno y los siervos lo acompañan. Ese día fue, yo creo que uno de los más largos para la vida de Abraham. Y mientras los siervos estaban dormidos de ese primer día de viaje, él pasó toda la noche en oración, esperando que Dios mandara un mensajero celestial para que le dijera que la prueba era suficiente, que podía regresar Isaac sano y salvo a su casa. Pero no pasó nada. Pasó el segundo día, otra noche de oración, y la orden de Dios en la mente de Abraham, en los oídos de Abraham, seguía resonando. Toma ahora a tu hijo Isaac y ofrécelo en sacrificio. Satanás, que no estaba perdiendo la oportunidad, estuvo ahí sobre Abraham, llenando su mente de dudas y de incredulidad. Sin embargo, Abraham rechazó sus sugerencias. Y llegó el tercer día. Y aquí está la comprobación, bueno, para Abraham estuvo ahí la comprobación de que sí, que Dios le había mandado a ofrecer a su hijo. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Y esa fue la comprobación para Abraham. Ve y sacrifica a tu hijo en el lugar que yo te mostraré. Cuando Abraham ve la nube que está señalando el monte Moria, él sabe que sí, que Dios lo está mandando y es como que la confirmación para su fe. El monte Moria queda hacia el norte, en la tierra de Canaán. Y ese lugar es muy importante. En ese lugar, en los años subsiguientes, van a acontecer cosas muy importantes. Y aún así, teniendo esta comprobación de que Dios sí le estaba pidiendo a su hijo, Abraham no murmuró contra Dios. Él se fortaleció en la fe, recordando toda la bondad y toda la fidelidad que Dios le había mostrado anteriormente. Y él dijo, si este hijo nació siendo un milagro cuando mi esposa era estéril, si ahora mi hijo muere, Dios lo puede resucitar de los muertos y va a ser doblemente un milagro, va a ser doblemente un regalo de Dios en mi vida. Así como dice Hebreos, Abraham fijó sus ojos en lo invisible y aceptó obedecer, bueno, ya estaba obedeciendo, pero aceptó continuar con este sacrificio de su hijo. Quédense aquí con el burro. Dijo Abraham a sus siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Abraham desea que este momento crítico en su vida no sea presenciado por nadie más. Solamente el padre y el hijo van a estar en este momento de la despedida. Son los únicos que van a poder comprender la grandeza de este sacrificio. Entonces ordena a los siervos a que permanezcan atrás. Abraham no busca excusas para hacer la voluntad de Dios. Él pudo haber pensado que si mataba a su hijo, se le consideraría como un segundo Caín, un asesino, y su fidelidad en obediencia a la palabra de Dios ya no sería un ejemplo para las demás naciones. Pero no recurre a ninguno de estos pensamientos. Abraham era humano, 100% humano, con pasiones, con inclinaciones como las nuestras, pero no se detiene a inquirir cómo es que se va a cumplir la promesa de que sus descendientes van a ser como la arena y como las estrellas. Sabía que Dios es justo y recto y obedeció el mandato al pie de la letra. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Algo que me llamó la atención es que Isaac, el sacrificio, carga con la leña. Y el padre, que va a ofrecer el sacrificio, es que lleva el cuchillo y el fuego. Y así juntos, los dos,
asciende en la cima del monte. Y el joven, silencioso con esa pregunta de dónde está el cordero para el sacrificio, se lo pregunta a su padre. Él sabe que ya los corderos de su padre, los animales limpios que se usaban para el sacrificio, habían quedado muy lejos, a 3 días de viaje. Entonces le pregunta. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: ¿Padre? Sí, hijo mío. Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Así que ambos siguieron caminando juntos. Me imagino cómo hirieron esas palabras el corazón de Abraham. ¿Cómo le va a decir a su hijo que él es el cordero? Todavía no le puede decir y le dice, Dios proveerá de cordero para el holocausto. En esta frase, Abraham estaba confirmando o haciendo pública la fe que él tenía. Él estaba seguro que Dios iba a proveer para Isaac. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. En este lugar, como mencionábamos anteriormente en el Monte Moria, van a suceder eventos importantes para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. De hecho, en los días de Salomón se va a construir el santuario en ese monte, en el Monte Moria. Abraham construye el altar, coloca la leña y ahí es el momento en que le va a revelar a su hijo el mensaje divino. Dios te ha designado a ti como el cordero que va a ser sacrificado. Con terror, Isaac se entera de cuál es su destino. Aún así no ofrece resistencia. Isaac estaba joven, tenía 20 años, tenía toda la fuerza para decir, bueno, yo salgo corriendo y a ver cómo le hace mi papá. El papá estaba ya anciano, 120 años, estaba cansado, muy cansado por el viaje de 3 días donde no ha dormido, agobiado no solamente física, sino también emocionalmente. Y Isaac pudo haber huido fácilmente y sin embargo no se opuso a la voluntad de su padre. De hecho, dice que fue un honor para él en su mente el ser elegido como el cordero. Nosotros vemos que cuando se pedía un cordero para el sacrificio, ese cordero tenía que cumplir con ciertos requisitos, no podía ser cualquier cordero, tenía que ser el mejor, sin defectos, sin mancha. Entonces, cuando a Isaac se le dice que Dios lo ha escogido a él como el cordero, imagínense, o sea, le estaban diciendo que era perfecto, que no tenía defecto, que no tenía mancha, que Dios lo aprobaba como un tipo de Cristo, el Hijo de Dios que iba a venir a morir por los pecados del mundo. Isaac compartía la fe de Abraham. Con su misión aceptó el llamado de Dios y dar su vida en holocausto. Y dice la inspiración que con ternura tomó las manos de su padre y lo animó para que lo atara y lo sujetara al altar. Entonces aquí vemos, Isaac fortalece a su padre para que se anime, o sea, le da palabras de ánimo. Ahorita que terminemos de escuchar toda la historia, vamos a hacer la aplicación espiritual que tiene esta historia. Por fin se dicen las últimas palabras, se dan el último abrazo, se despiden, no saben hasta cuándo. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Aquí vemos que el padre es quien le va a dar muerte a su hijo, no es otro, no va a ser solito, no va a ser fuego que descienda del cielo. El padre va a dar muerte a su propio hijo. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. ¡Abraham! ¡Abraham! Sí, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. El unigénito de Abraham queda libre, puede volver a su casa. Hay provisión, hay sustituto para el unigénito de Abraham. El versículo 13 nos dice cuál era el sustituto. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Lleno de felicidad y de gratitud, Abraham le da
la gloria a Dios, o sea, agradece a Dios porque hay sustituto para su hijo, representando al Hijo de Dios. Y aquí vemos que el animalito que se proveyó en esta ocasión no fue un cordero, fue un carnero, y ese mismo animalito representaba a Cristo. Hemos visto en todo lo que va del libro de Génesis que todos los sacrificios de animales limpios no representaban a ningún otro, sino a Cristo. Abraham en el versículo 14 le cambia el nombre a ese lugar. Esa era una costumbre que tenían, que cuando había un evento importante en un lugar, las personas le cambiaban el nombre. Vamos a ver qué nombre le puso. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y esa frase se siguió repitiendo por mucho tiempo. La ciudad de Jerusalén ya estaba habitada en el tiempo de Cristo Jesús y se utilizaba cuando ya iban acercándose a Jerusalén, decían en el monte del Señor será provisto. Y en este monte, en el monte Moria, Dios renovó su pacto con Abraham y le confirmó con solemne juramento una bendición que ya se le había dado, pero se le confirma y le dice, no solamente va a ser esta bendición para ti, sino para todas las generaciones futuras. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Esta bendición abarca hasta nuestros días. Se le da otra vez la promesa de que el Hijo de Dios iba a traer bendición. Obviamente Isaac en esta historia está tipificando al Hijo de Dios para todas las generaciones. Y esa descendencia que va a ser salva y va a ser incontable como la arena del mar. Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Beerseba, donde Abraham siguió habitando. Vuelve con su hijo vivo. Poco tiempo después, Abraham oyó que Milca, la esposa de su hermano Nacor, le había dado a Nacor 8 hijos. El mayor se llamaba Uz, el siguiente era Buz, seguido por Kemuel, antepasado de los arameos, Kesed, Asó, Pildas, Hitlaf y Betuel. Betuel fue el padre de Rebeca. Además de esos 8 hijos de Milca, Nacor tuvo otros 4 hijos con su concubina Reuma. Sus nombres eran Teba, Gaán, Taas y Maca. Nacor es el hermano de Abraham. No quiere decir que recién había tenido a los hijos, sino que en ese tiempo las noticias no había redes sociales, así como ahora que en un instante ya sabe todo el mundo lo que está pasando al otro extremo del planeta, ¿no? Sino que era pues con tiempo, era con mensajeros y las noticias tardaban en llegar. Y ahí es cuando Abraham se entera de que su hermano también tiene hijos. En un capítulo siguiente vamos a ver de Rebeca, que es la sobrina de Abraham, y ahí va a entrar en escena. Pero volviendo a la bendición que se le da a Abraham y a su simiente, vemos que no solamente es una bendición que abarca la tierra, sino que también abarca a los ángeles y al universo entero, porque ahora van a comprender más profundamente el plan de redención. Van a comprender ese consejo de paz que hubo entre el Padre y su Hijo. Y se va a explicar en vivo, no solamente así como una historia contada, sino que el universo lo estaba viendo en vivo y en directo. Hay una cita inspirada que dice que este planeta es el libro de texto del universo, o sea que cuando el universo, los ángeles, los seres no caídos quieren estudiar, no tienen un libro físico, ellos voltean a ver este planeta, voltean a ver la Tierra, y entonces ahí comienzan a estudiar el carácter de Dios, comienzan a conocer más profundamente a Dios. Isaac y Abraham son símbolos de Cristo
y de Dios. Así como Abraham es el padre de Isaac, Dios es el padre de Cristo. Así como Isaac es hijo de Abraham antes de que se planeara este evento, antes de que se le pidiera que sacrifique a su hijo, Cristo es hijo de Dios, aún antes de que el hombre pecara o que Cristo se encarnara y bajara al mundo para cumplir el plan de redención. Si nosotros vemos bajo el ente de la Trinidad, se dice que Cristo es el Hijo de Dios hasta que se engendraba en la tierra. El problema es que los versículos del Nuevo Testamento que nos hablan del engendramiento de Cristo aquí en la tierra, dicen que fue el Espíritu Santo el que lo engendra. Por lo tanto, no es Dios el Padre de Cristo, sería Dios el Espíritu Santo. Entonces eso sería una mentira descarada, un engaño total, no solo a la humanidad, sino también al universo entero. Estaríamos llamando a Dios mentiroso. Que Dios el Padre llame a Cristo su Hijo cuando jamás lo engendró. Pero en esta prueba de Abraham se va a demostrar sencillo, claro, sin necesidad de que le inventemos nada, cómo fue el plan de redención para el universo entero. Y vamos a ver esos paralelismos. Esto se va a ver en el campo de batalla entre Cristo y Satanás, que es esta tierra. El versículo 2 nos dice, dijo Dios, toma tu hijo único, a Isaac, y allí lo sacrificas. Solamente Dios puede comprender la grandeza del sacrificio de aquel padre, de Abraham, al acceder que su hijo Isaac muriera. Porque está muriendo el inocente por los pecadores. Si ustedes recuerdan, creo que fue en el capítulo 16 de Génesis cuando Abraham hizo un pacto con Dios. Y fue un pacto en sangre. En ese pacto se abrieron varios animalitos por la mitad y quedaba un camino en medio de los animales que fueron partidos. Y Abraham pasó por ese camino, haciendo un pacto de que se iba a mantener fiel. Génesis 17:1 dice que tú vas a permanecer andando perfectamente y recto delante de mí. Entonces, Abraham había hecho ese pacto, tenía un pacto en sangre. Los pactos en sangre de aquel entonces significaban que el que rompiera el pacto tenía que morir. Y Abraham rompe ese pacto de Dios con él cuando se casa con Agar. Él, como el que había roto el pacto, tenía que pagar con su sangre porque él era el que había pecado. Cuando se le da esa orden, Abraham, sabiendo que ha hecho un pacto con Dios, que es un pacto con sangre, conociendo cómo eran las consecuencias de los pactos que se hacían, él sabe que él tiene que morir. Y cuando se le dice, no, no vas a morir tú, el culpable, el pecador, va a morir tu hijo en lugar tuyo. Él sabe, él comprende lo que está pasando en el cielo cuando el inocente Cristo Jesús va a morir por los pecadores y va a dar su sangre en lugar del pecador que era el que tenía que morir. En el versículo 5 nos dice que Abraham deja a los siervos y les dice, el muchacho y yo seguiremos. Solamente ambos, dice, ambos iban subiendo al monte, ambos iban juntos, solamente el Padre y el Hijo. Solamente Dios y Cristo pueden comprender la grandeza del sacrificio, lo que costó la redención del hombre. En el versículo 6 nos dice que a Isaac es al que se le carga la leña para el holocausto. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento que Cristo cargó el madero. Así como Isaac cargó la leña con la que iba a ser sacrificado, Cristo cargó el madero con el que iba a ser sacrificado. Y vamos viendo los paralelismos que hay, un padre y un hijo. El hijo va a morir por los pecadores cuando el que tenía la culpa era otro. Por el pacto que se hizo anteriormente, el pacto en sangre, se está cumpliendo el pacto. El que va a dar muerte al joven es el padre. Y ambos, padre e hijo, según los versículos 7 y 8, van juntos. Y ahí es cuando se le pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Así como Isaac por mucho tiempo, por 3 días en este caso, no comprendía dónde estaba el cordero, quién era el cordero que iba a ser sacrificado, Cristo, cuando nació en esta tierra, no comprendió por muchos años quién iba a ser el cordero que iba a ser sacrificado, porque su madre no lo sabía, no lo entendió. Aun cuando está en la cruz, ella no entendía cabalmente que ese era el plan de redención, que era el cumplimiento del plan de redención. Pero dice que cuando Cristo fue por primera vez al templo, cuando tenía 12 años, le fue revelado por su propio Padre que él, Cristo, era el cordero para el holocausto. Y por eso es que se queda 3 días perdido en el templo, que es exactamente en el monte Moria, donde estaba el templo, porque él ha recibido de parte de su Padre la revelación de que él es el cordero que va a morir en lugar de los pecadores. E iban juntos, y podemos ver que durante todo el ministerio terrenal de Jesús,
su Padre, Dios, y Cristo van juntos. No hay un momento en que Cristo se separe de su Padre. Ambos van juntos todo el tiempo, tanto que Cristo dice, mi Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Yo no hablo de mí mismo, las palabras que yo hablo son las palabras de mi Padre es el que habla a través de mí. Van juntos todo el tiempo, así como Abraham y Isaac iban juntos, Dios y Cristo fueron juntos mientras se cumplía este plan de la redención, mientras se concretaba el pacto eterno. Cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, ahí edifican el altar, ponen la leña que iba cargando Isaac, ata a Isaac su hijo y lo pone sobre la leña. Y en este momento sabemos que solo hay dos presentes. El sacrificio en la cruz de Cristo Jesús fue el cumplimiento de ese pacto que se realizó entre el Padre y su Hijo antes de la fundación del mundo. Dice que con las manos estrechadas, así como Abraham y Isaac se tomaron de sus manos, Isaac para animar a su padre, así con sus manos estrechadas el Padre y el Hijo habían convenido que Cristo sería la garantía para la raza humana si era vencida por los sofismas satánicos. Y así como Isaac, el hijo, anima al padre Abraham para que lo sacrifique, también Cristo anima a su padre, le ruega 3 veces para que le dé permiso de venir a esta tierra una vez que el hombre pecó. Y en ese momento en que se está dando esta visión, dice que el ángel dice, ¿crees que el padre entregó sin lucha a su amado hijo? No, no. Aún el Dios del cielo tuvo que luchar para decidir entre dejar que el hombre culpable pereciese o entregar a su amado hijo para que muriese por la raza humana. Abraham puede comprender en un leve grado, en estos 3 días, la magnitud de la condescendencia, del sacrificio, del sufrimiento que tiene Dios al mandar a su hijo. Y por eso es que cuando en el Nuevo Testamento Cristo habla de Abraham con los judíos, les dice, Abraham, el que ustedes dicen que es vuestro padre, vio mi día y se gozó. No solo que lo vio, lo vivió. Él, al estar viviendo eso y ver que hay un sustituto, que hay un carnero en lugar de su hijo, está viendo el día de Cristo cuando él va a ser el sustituto de la humanidad. El que iba a matar a Isaac era el padre, el que iba a matar a Cristo en la profecía, pues era su propio padre. Isaías 53 nos dice que fue herido por Dios, molido por nuestros pecados, el precio de nuestra paz fue sobre él. Y en Oseas también nos dice, venid, volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará. Entonces ahí podemos ver, era una profecía de Cristo, donde el Padre, quien lo hirió, también lo iba a resucitar. Abraham, al vivir este evento, su fe se fija en el Redentor del mundo, en Cristo Jesús, y su fe se hace más fuerte. Así como Abraham entrega a su hijo para ser sacrificado, Dios entregó a su hijo para que muriera en la cruz y sufriera la agonía y la vergüenza. Y los ángeles que estaban presenciando la escena no son enviados, como en el caso de Isaac, para decir, suficiente, no necesitas sacrificar a tu hijo. En este caso, el Rey de Gloria, Cristo Jesús, sí entregó su vida hasta la muerte, porque Él era la provisión que se había hecho por todos nosotros. Y el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Dios manda a Abraham a que sacrifique a su hijo, no solo para que sea probada su fe, sino para grabar en la mente de Abraham, en la mente de nosotros y en la mente de todo el universo la verdad del Evangelio. Para grabar que había un padre y un hijo, y que el Hijo de Dios iba a dar su vida por los pecadores. Dice que cuando Abraham está haciendo este recorrido, estos 3 días, y va a sacrificar a su hijo, todo el cielo estaba con su interés puesto en la tierra, viendo a Abraham. Con intenso fervor observaron cada paso que Abraham dio en el cumplimiento de este mandato. Y así se derramó luz sobre el misterio de la redención. En ese momento los ángeles comprenden más claramente las medidas admirables que tomó Dios para salvar al hombre. Abraham, como hemos mencionado anteriormente, había tenido 3 faltas en toda su vida. Había dicho 2 mentiras y había desconfiado en Dios y había tomado por esposa a Agar. Solamente 3 faltas en toda su vida. Imagínense, solo decir 2 mentiras, pues
es muy poquito, ¿no? A comparación de nosotros. Y sin embargo, necesitaba demostrar esa perfección, que Cristo sí estaba morando en Abraham. Cuando Abraham recibe esta orden tenía 120 años. En ese tiempo ya se lo consideraba un anciano. Cuando era joven había tenido el vigor para arrostrar peligros, dificultades, problemas, tener la valentía de salir de su hogar y de poder estar vagando sin hogar. Y sin embargo, ya cuando sus pies se acercaban vacilantes hacia la tumba, Dios le reservó a Abraham su última y más aflictiva prueba. Y este evento, aplicándolo a nuestros días, es como si trajéramos a un hombre joven, fuerte, con toda la virilidad, y le decimos, mira, venga y cargue estos 100 kilos. Y el hombre viene, trata, intenta, pero no puede cargar los 100 kilos. Y le decimos, no, tranquilo, mira, vaya a su casa, descanse, y dentro de 80 años viene y prueba si lo puede cargar. Todos vamos a decir, no puede, si en la juventud no puedo cargar los 100 kilos, no me va a contar que cuando esté viejo y a punto de morir, va a poder cargar los 100 kilos. Imposible. Sin embargo, cuando pasan los años y llega este hombre anciano a punto de morir, puede cargar esos 100 kilos. Y ahí está la comprobación del poder de Dios. En nuestra vida hemos tenido muchos errores, muchas faltas, y ha sido quizás en los mejores años de nuestra juventud, en nuestra virilidad, pero ahora se va a tener que demostrar nuestro carácter, se va a tener que demostrar ante el universo entero si Cristo está viviendo en nosotros. Y aunque parezca que es imposible, porque en la juventud, porque en los momentos de nuestro vigor no obedecimos, Dios ha escogido a lo vil, a lo despreciable, a lo necio, para humillar a lo sabio. Todos los seres celestiales fueron testigos de esta escena, tanto de probar la fe de Abraham como la sumisión de Isaac. Todo el cielo presenció absorto y maravillado la intachable obediencia de Abraham, y todo el cielo aplaudió su fidelidad. Se demostró que las acusaciones de Satanás eran falsas. Mis amados, en nuestros días, en nuestra vida personal, va a llegar nuestro día también de demostración, nuestro día de ver qué hay en nuestro corazón. Y todo el cielo va a parar para contemplar, y no sabemos cuándo es ese momento. Abraham no sabía que esa era la última prueba de su vida. No sabía que si fallaba en esa ocasión, no se iba a poder demostrar que era un hijo de Dios, que era el padre de la fe. Y en nuestra vida va a llegar ese momento. Dejemos que Cristo viva en nosotros para que todo el cielo también pueda aplaudir nuestra fidelidad y que se pueda demostrar en nuestro vivir que las acusaciones de Satanás son falsas. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, en esta mañana estamos agradecidos, Padre, porque proveyó el plan de redención, porque nos explicó para que no necesitáramos errar, Padre. Gracias porque dio a su Hijo, nuestro Señor Jesús, para que nos rescatara, para que pagara el precio de nuestros pecados, y también nos lo ha dado para que viva en nosotros y pueda perfeccionarnos, para que podamos ser justificados por medio de la fe. Padre, denos su Espíritu para que pueda estar en nosotros, y cuando llegue ese momento de demostración, cuando todo el cielo pare para contemplar si vamos a vindicar su carácter, pueda aplaudir esa fidelidad, pueda aplaudir que Cristo vive en nosotros, Padre, y que su ley, su carácter pueda ser demostrado ante el universo entero, que sí se puede cumplir, que si usted está en nosotros, es posible, Padre. Denos esa fe de Abraham, que podamos ser sus hijos y que podamos llevar esa bendición que usted le dio a Abraham para toda la descendencia de su simiente, Padre. Gracias porque nos ha permitido estudiar en esta mañana su palabra, que pueda transformar nuestras vidas, que no vuelva usted vacía, Padre, y que nuestras vidas puedan reflejar su carácter, Padre. Esto se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.